Hola a todos, buenas tardes. Soy Bruno Colomer, soy enólogo de Codorniu y vamos a hacer una cata virtual. Espero tener más confianza de la que tengo en este momento porque nunca lo he hecho anteriormente. Entonces vamos a presentaros un producto como es llama de Codorniu. Pero creo que antes de entender este producto cuando lo catemos, creo que es importante recordar unas cuantas fechas y algunas notas que creo que harán que nos conozcáis mejor y que además vayamos a catar de una forma distinta nuestro producto. Entonces vamos a empezar con unas cuantas fechas. ¿Mm? La primera fecha más importante para nosotros es 1551. 1551 es cuando tenemos la primera documentación, eh, la primera vez que ponen fecha a nuestra empresa. Tenemos casi 500 años. De hecho, Codorniu estamos en el ranking de empresas más antiguas del mundo. Creo que es el 16 o el 17. De españolas, lógicamente, bueno, somos la primera. 1551 es un número muy fácil de decir, pero cuando pensamos que hacía pocos años que Colón había descubierto América, se te pone la piel de gallina. Y nosotros estábamos allí, no haciendo cava, pero sí haciendo vino. Otra fecha importante para nosotros es 1659. ¿Y por qué 1659? Porque teníamos una figura que es Ana de Codorniu. Entonces, Ana es un producto muy emblemático para nosotros, es una marca muy vendida en España y 1659 Ana de Codorniu fue la última persona de la familia que tenía el apellido Codorniu. Después de Ana, la propiedad ha seguido con la familia Raventós hasta ahora. 1872, ahí empieza nuestra historia como cavistas. Manuel Raventós elaboró la primera botella de cava y es a partir de aquí que empezamos a creer en esta industria, en hacer una producción de botellas cada vez más importante. Y en 1895 el arquitecto Puig i Cadafalch empezó a construir nuestras cavas que están en San Sadurní de Noya y se terminaron de construir en 1915. Si alguna vez venéis a visitarnos veréis que realmente son preciosas. Tenemos unos jardines con árboles centenarios, tenemos edificios que son monumento nacional y es precisamente allí donde estamos haciendo todavía nuestros cavas. Vamos a hablar de cuál es nuestra filosofía, cuál es lo que creo más importante para un enólogo. Pues lógicamente es el viñedo. Es muy difícil encontrar en el mundo empresas del tamaño de nuestra empresa y que controlen todo el proceso desde el principio hasta el final. Esto es lo que hace. Poco a poco hemos ido adquiriendo viñedos, tenemos distintas zonas vitícolas, pero creemos que a partir de un control intenso desde que se planta la uva hasta que se vendimia, se envejece el producto, hasta el final, hasta la cata, es la única forma de conocer, de no hacerlo bien un año, sino incrementar la calidad. Es la única forma que conocemos, controlamos todo el proceso y de esta forma sabremos mejorar y sacar nuevos productos al mercado. ¿Cuáles son nuestros viñedos? Nosotros tenemos, si miramos el plano de Cataluña, entonces veremos que es un plano muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos en la parte de arriba tenemos la cadena montañosa de los Pirineos. En el este tenemos el mar Mediterráneo y luego hay una serie de montañas, de cadenas montañosas, prelitorales, cerca al Priorato, cerca a los Pirineos. Todo esto hace que realmente tenemos una multitud de microclimas, multitud de paisajes que hacen, multitud de suelos que hacen que podamos distribuir nuestros viñedos en unas zonas o en otras. Entonces aquí en el mapa veis que por un lado tenemos viñedos plantados en zona continental, en Costés de Segre. Tenemos otra zona continental también donde tenemos la Conca de Barberá, en donde tenemos plantadas otras variedades con un clima bastante parecido al anterior, pero con un suelo totalmente distinto, porque ahí ya no es calcáreo como el anterior, sino que hay más rocas y más minerales, más licorella, lo que es pizarra. Y entonces luego tenemos una tercera parte cerca del Mediterráneo, que ya no son viñedos propios, pero sí son viñedos con los que nos une más de 4 o 5, muchas veces, generaciones. Es en donde tenemos Macabeo, Xerelo y Parellada. Entonces son 3 zonas vitícolas, 3 suelos y que nos van a ayudar mucho
para poder tener tres categorías de variedades. Por un lado, tenemos Chardonnay en zona continental, lo veis en el mapa. Luego tenemos Pinot Noir, también en zona continental, pero de suelos en las espaldas del Priorato. Y luego tenemos la zona mediterránea, en donde tenemos Macabeo, Xarel·lo, Parellada y el resto de variedades tradicionales. Con esto, de esta forma, tenemos, por un lado, cavas más novedosos, de otra expresión, y luego tenemos cavas que vienen de zona mediterránea, en los que pretendemos hacer los cavas más tradicionales y de un estilo más, bueno, más clásico. En el caso de hoy, que vamos a catar a Jaume de Codorniu, se reflejan estas tres zonas. Por un lado, Chardonnay, por otro lado, Pinot Noir y por otro lado, unas pinceladas de Xarel·lo. Entonces, y no tan solo es esto en los viñedos, sino que cuando nos fijamos en el mapa, por ejemplo, en la zona de Chardonnay, no todo el Chardonnay es igual. Si vamos a ver los viñedos que tenemos en Costes de Segre, pues vamos a ver que en el Chardonnay pues tenemos unos viñedos que son excepcionales, otros muy buenos y otros que son más básicos. Entonces vamos a crear una categoría, una clasificación del viñedo en cada una de las zonas que ahora os voy a explicar. Esta clasificación no existe en la zona del Cava, ha sido creada por nosotros. Nosotros porque creemos que es interesante para poder ofrecer diferentes estilos y perfiles en el Cava. Son los indicadores de calidad para nuestros viñedos. Por un lado tenemos viñedos A, B, C y D. Creemos que no es el vino el que produce el cava, sino que es el viñedo el que nos va a producir el cava. Por eso interesa hacer esta clasificación. Os explico de forma rápida. A es, si comparamos las cuatro clasificaciones, pues los viñedos A son los viñedos que tienen menos producción, los que dan mejor calidad de uva. Los viñedos D son los más básicos, los que dan mayor producción. En nuestro departamento de viticultura tiene más de 60 parámetros que van a ir definiendo cada uno de las categorías. Entonces, por ejemplo, hoy Jaume, pues Jaume para nosotros es una 3. Una 3, intentamos una 2, una 1 creemos que nunca lo vamos a conseguir, porque luego, ¿qué hacemos el año que viene, no? Pero una 3 sería Jaume. Una Anna, el producto más emblemático para nosotros, sería pues un C1, por ejemplo. ¿eh? Y esto es lo que vamos a intentar a ver si somos capaces de, en el momento de la cata, vamos a poder reflejar y entender mejor. Vamos a, como os comentaba, Jaume de Codorniu es una botella del 2008, es una botella que los varietales son Chardonnay, aproximadamente un 45% más o menos de Chardonnay, un 45% de Pinot Noir y más o menos un 10% de Xarel·lo. Nos interesa sobre todo que las uvas que van a configurar este producto sean uvas de un gran potencial de envejecimiento. El rendimiento por hectárea es pequeñísimo, son aproximadamente 8.000 kilos por hectárea. Pero sí nos interesa que al analizar estas uvas, pues sepamos o podamos intuir que sea un cava que después de 5 o 6 años se mantenga con una perfecta juventud, que haya una poca oxidación. Entonces yo creo que en las empresas de cava o de vino en general, ya os digo, lo más importante es el viñedo. Luego la vinificación va a venir sola. A partir de una buena uva, el hacer fermentaciones, segundas fermentaciones, envejecimiento, lógicamente es difícil y es costoso, da trabajo, pero con una buena uva somos capaces de hacer grandes cosas. Entonces vamos a catar este producto. Como os digo, es 2008. 2008 quiere decir que es un gran reserva. Sabéis que en la denominación de origen cava, un gran reserva es un producto que tiene 30 meses de envejecimiento. En este caso, si echamos cuentas, pues vamos a ver 2008, quiere decir vendimias 2008, embotellada del 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Ya tiene 5 años de envejecimiento este producto. 5 años que ha estado en horizontal, 5 años que ha estado en contacto con las lías y en el que se ha ido produciendo lo que sabemos, lo que llamamos la autólisis de la levadura, que es el efecto que hace que que nuestro producto sea mucho más cremoso y que ganemos en densidad y en boca. Entonces vamos a abrirlo.
Bueno, podéis ver el color, espero que lo veáis bien, el color bueno, veis que sí se aprecian unas notas de un cava, de unas tonalidades pajizas, de unas tonalidades algo de evolución, es normal, 5 años, ¿no? Una burbuja finísima. Si lo catamos en nariz, ya empiezan a aparecer notas, sí, de una pequeña, una ligera evolución, muy poquita, pero es curioso, pues no es increíble, porque aparecen notas de hasta de melocotones, hasta de manzanas, incluso algunas manzanas frescas también, muy pocas notas de tostados, sale algo de masa de pan, algo de levaduras, algo de bollería, y luego si lo catamos en boca, pues que notamos por un lado que tiene una vitalidad muy, muy grande. Sale un punto de acidez. La acidez es lo que hace que un producto lo podamos envejecer tiempo y es lo que hace, yo siempre digo que la acidez es la columna vertebral del vino. ¿M? Es lo que hace que un vino se aguante, se aguante en las cavas, pero además en la estantería o en casa también. ¿M? Y es lo que nos cuesta más de conseguir en nuestras zonas climáticas. ¿M? Lógicamente, con este grado de acidez, pues tiene un contenido en azúcar de cerca de 9-10 gramos de azúcar por litro. No es un Brut Nature, es un Brut. Y que va a ayudarnos a tener una densidad importante en boca y que va a ayudarnos a que sea un producto agradable, que tenga densidad, que sea sedoso en boca. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Mm? Dime. Hola Bruno, me pregunta Catalina, le gustaría saber si este cava en la segunda fermentación lo hacen con tapón de corcho o con chapa y por qué. Sí, cuando al principio de nuestra elaboración, de mi presentación, perdón, os he comentado el estilo, la filosofía de Codorniu. Yo creo que es muy importante que todas las casas tengan un perfil muy propio, que cuando vayamos a comprar una determinada marca, pues sepamos qué estilo vamos a encontrar de la botella, incluso independientemente del precio. Entonces, en nuestro caso, sí que algunas veces pensamos en que deberíamos o que podríamos hacer ensayos de envejecer nuestras botellas con tapón de corcho, pero seguramente nos alejaríamos mucho de nuestro estilo. Como he comentado, nosotros queremos un estilo de un cava fresco, frutal, incluso después de 5 años, con lo cual, si hacemos un tapón de corcho, sí obtendremos un producto muy agradable, seguramente, un producto buenísimo, pero en el que saldrán notas más de tostados, de oxidación, de calidez, y se nos va a alejar de nuestro producto. No es un producto Codorniu, de momento. Yo no sé si dentro de un tiempo, seguramente haremos ensayos, lo hemos hablado varias veces, pero tenemos miedo de alejarnos de este toque frutal que tanto nos gustan nuestros productos. Bruno, me pregunta Hugo si nos podrías indicar de qué forma se realiza la vendimia y si se usa algún tipo de protector de la uva, nieve carbónica o algún otro tipo de protector prefermentativo. Sí. No, mira, podemos pasar la diapo de la clasificación del viñedo. ¿Mm? Ya sale en pantalla, sí. Bueno, veis en esta clasificación tenemos, como os he comentado antes, tenemos productos A, B, C y D. En el caso del producto A, que es este producto, entre muchas otras cosas, lo que hacemos es una vendimia de noche. Se hace una vendimia de noche manual y no tan solo manual, sino que además se vendimia, se coloca en cajas de 12 kilos aproximadamente. Hay un camión frigorífico que va a venir al viñedo durante la noche. Vamos a cargar estas uvas dentro del camión, lo vamos a llevar a la bodega y lo vamos a ir
estocando en un almacén refrigerado que tenemos. Está a unos 12 grados de temperatura. Entonces lo vamos a ir prensando, ya sea hoy o mañana, depende del tiempo que tengamos. Entonces, no utilizamos nieve carbónica porque realmente está muy fresca. Si vierais la prensa, es una prensa que suda, parece que sude, porque está tan fría. Incluso algunas veces hemos pensado, tenemos un intercambiador para enfriar la uva, pero no hace falta. No hace falta porque realmente todo el mosto que sale de la prensa está a unos 14 grados. Entonces no tenemos que sufrir por temperatura. Tampoco vamos a hacer maceraciones carbónicas, no vamos a hacer dejarlas, porque con el cava, sobre todo para un cava que va a envejecer durante tantísimos años, si hacemos un vino base extremadamente aromático, todo este aroma después, a lo largo del envejecimiento, nos va a venir en contra. Vamos, un ejemplo exageradísimo. Si pudiéramos hacer cavas con Muscat o con Riesling, que no está permitido en el cava, seguramente conseguiríamos cavas que serían, para mí, después de 3 o 4 años, espantosos. Espantosos en el sentido de que sea una cosa pesada, una cosa demasiado muy densa y muy poco fresca. Entonces por eso no hacemos. La vendimia es manual, de noche, se transporta en camión frigorífico, se carga directamente a la prensa, no va a mano, no vamos a enfriar y tampoco vamos a despalillar, porque nos interesa evitar cualquier maceración dentro de la prensa para un tipo de cava de 5 años. Bruno, nos comenta Antonio que actualmente en el mercado están comenzando a salir cavas con 10, 12 años de crianza, añadas como la 2000, por ejemplo. Codorniu, ¿qué opina al respecto? Y qué pensamiento, si tenemos pensamiento en un futuro de sacar al mercado cavas de estas características. Mira, os voy a enseñar, perdón, voy a pasar otra diapo, pero espérate ya te indicaré yo. Os voy a explicar un proyecto que viene al caso con esta pregunta que me hacéis. ¿Podemos pasar esta diapo ya? Sí. Mira, en el 2007 empezamos un proyecto muy interesante que se llama Salle Jaume. Entonces este proyecto tiene como objetivo el aprender y el trabajar para mejorar la calidad de nuestros productos. Perdón, ¿cuál era la pregunta, Víctor? No me acuerdo. La pregunta es si Codorniu se plantea, Sí, como están haciendo otras bodegas, hacer cavas sí, con 10 años o más de crianza. sí. Entonces, en este proyecto, en Salle Jaume, hemos hecho una microbodega que tiene el objetivo, como os digo, estudiar nuestras parcelas, mirar nuevas mezclas, nuevas tipo de prensa, levaduras, temperaturas, fermentar en cemento, fermentar en inoxidable, en madera. Y todo tiene, al final conseguimos en este proyecto que seamos capaces hoy de haber sacado al mercado ya productos del 2007, por lo cual ahora ya son 8, 9, 10, 11, 12, tienen 6 años de envejecimiento. Y de esta primera partida que hemos sacado al mercado, hemos guardado 500 botellas de cada uno de ellos porque estamos muy seguros de que va a poder envejecer mucho tiempo. Pero para nosotros lo interesante no es envejecer por envejecer. Y es bueno, es muy bueno el cava envejecido. Pero hay que envejecer con vitalidad y con alegría. Entonces, no se trata de hacer un cava, guardarlo en la bodega 10 años y luego sacarlo y poder decir que tiene 10 años para venderlo mejor, sino que sí que queremos hacer cavas de largas crianzas, pero en el que la vitalidad, la alegría se mantenga. Al final, yo cuando hablo con personas lo más fácil es compararlo con las personas, ¿no? Una persona joven es una persona tiene alegría, es una persona divertida, pero una persona que llega mayor con espíritu de joven es una persona inteligente, es una persona con la que disfrutas hablando y seguramente te hartarás al cabo de muchas horas de estar con ella, ¿no? Mira, os voy a pasar otra foto de este proyecto. ¿Veis aquí? Es otra parte de la bodega. Esta bodega es muy bonita. Es una bodega dentro de la gran bodega de Codorniu y en esta bodega tenemos estas partidas pequeñas, estos ensayos. Esta es una bodega que por lo menos tiene 150 años, si no los tiene más. Dime, Víctor. Mira, nos pregunta Ferran, aparte de darnos la enhorabuena por la elegante etiqueta, Bueno, que ha estado buscando fechas de degüelle mm, y no ha encontrado. Entonces, ¿cuál es la fecha de degüelle mm.
y si lo informamos o no lo informamos? Mira, yo creo que me gusta esta pregunta porque además hoy justamente hemos tenido una reunión con compañeros enólogos y hemos hablado de este tema. Sí que en el caso del cava tenemos tendencia a comentar que el cava, una vez degollado, pues se tiene que beber en un año, año y medio. Y es cierto, cuanto antes se beba, mejor, ¿no? Pero sí, lo que estamos viendo es que cuando ya pasamos a un nivel superior de calidad, vemos que los cavas, por ejemplo, un jauma degollado hoy y bebido dentro de un año y medio, está mucho mejor que ha acabado de degollar. Gana en densidad, gana en volumen, es mucho más ennoblecido, guardado en buenas condiciones. Entonces, poner la fecha de degüelle, sí, la podríamos poner, pero es distinto para un cava joven que hay que beber rápido que para un cava ya de un nivel calitativo que casi es mejor beberlo dentro de 2 años después del degüelle, en buenas condiciones, repito, siempre, y con un buen tapón. ¿M? Entonces, yo creo que por eso es difícil. Tenemos que serlo, yo creo que deberíamos informar, sí, en la contraetiqueta, más de cómo será la evolución de aquel producto. O quizá lo que deberíamos hacer, no, se podía hablar de degüelle, sí, pero mientras no tengamos este problema, esta confusión, ¿no? Yo un cava de 9 meses se degüella y lo bebo antes de un año, año y medio máximo, pero un cava ya envejecido y con un potencial como tiene Jauma, esta botella si me la bebo dentro de 2 años mejor que hoy. Ahora nos hace Catalina una pregunta sobre el estuche que tienes allí a tu mano izquierda. ¿El de madera? No, el otro, ¿Mm? el que les ha parecido a todos nuestros acompañantes en la cata virtual, pues, la verdad es muy elegante. Nos preguntan si el cierre es un cierre de imán para que Sí, realmente se aguante. sí, mirad, sí. Aquí se ve. A ver si el clic. Sí que es de imán. Sí. Sí, es de imán. Vale. Pasamos a la fase gustativa. ¿Vale? Sí. ¿Empezamos con la nariz o con nariz? Bueno, antes hemos hablado de forma muy rápida de esta parte. Mira, en los cavas jóvenes aparecen, ya sabéis, aparecen notas mucho de piñas en los cavas, ¿eh? De piñas, de cítricos. Si utilizamos chardonnay, vamos a hablar más notas de melocotón, más notas de fruta, o algunas notas de fruta blanca también salen de flores. A lo largo del envejecimiento, estas notas florales o afrutadas van a ir evolucionando hacia notas más de fruta madura, de compotas, algunas mermeladas, y si prolongamos más el envejecimiento, dará notas más de oxidación, oxidativas, alicoradas, que incluso algunas que parecen madera. Entonces nosotros pretendemos que con este cava lleguemos lo más lejos posible de evolución, pero pareciéndonos a lo más del principio. Entonces, lógicamente, sí van a aparecer notas evolutivas, pero nos va a recordar mucho, mucho, mucho a los aromas del mosto o del vino base, habiendo una gran distancia, pero sí lo van a recordar. Es una buena intensidad. No pretendemos hacer una intensidad altísima porque podría ser perjudicial o podría ser poco elegante en el cava. Alguna nota de tostado, muy poquita, ¿eh? Para mí y además estos cavas ya de envejecimiento y cuando son tan limpios, incluso yo diría que casi preferiría no enfriarlos tanto. Si normalmente los tomamos entre 6 y 8 grados, pues lo podíamos tomar entre 10, 11 grados porque sale más el aroma, ¿eh? Y notas más, aprecias más, no sale más, aprecias mucho más estas notas en nariz. Pasamos a... No, nos hemos saltado la nota visual, ¿eh? Pero Pues bueno, puedes comentar porque sí, bueno, realmente hay muchísimos comentarios sobre la fase visual sí, mientras estamos hablando, así que sí. puedes Bueno, comentar la fase sí, visual. veis, es que aquí, a ver si tengo un papel. Mira, aquí tengo un papel, quizás lo veréis mejor para el que no tenga la botella delante, pero veis que es palidísimo, ¿eh? Es un color muy pálido. Pensar que
o sea, cuesta creer que sea un cava de 6 años, de 5 años de envejecimiento. Entonces, os he dicho que en la composición varietal hay por un lado hay Chardonnay y por el otro lado hay Pinot Noir. Y además del Charelo. El Charelo y la Chardonnay son variedades blancas. El Pinot Noir ya sabéis que es una variedad tinta. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta variedad tinta sea blanca, un Blanc de Noirs, sea blanca y no nos tiña el cava? Pues mira, lo que vamos a hacer es, cuando obtenemos el mosto de la prensa, lo vamos a, o sea, prensamos la uva, obtenemos el mosto y vamos a desprotegerlo de alguna forma, vamos a provocar que se nos oxide en mosto el máximo posible. Entonces, de esta forma va a hacer que todo el pigmento se vuelva marrón y después de la fermentación caiga y se convierta en un vino blanco. Esto es la prueba. La prueba, el 45% del vino que hay aquí es Pinot Noir y en cambio veis que realmente hay poca tinción. ¿Mm? ¿Qué comentarios hay, Víctor? Entre otras cosas, Limonero dice muy persistente, la verdad es que sorprende. Amarillo dorado, burbuja muy fina. Realmente el común denominador es la burbuja fina que se están Sí, encontrando y sobre todo también la integración que tenemos de la sí. burbuja estable con un buen rosario y realmente la integración de la burbuja en el vino. Gracias. Esto es debido a dos parámetros fundamentales. Uno, por un lado, es a trabajar con variedades como Chardonnay y Pinot Noir, el Charelo también, pero sobre todo estas variedades Chardonnay y Pinot Noir dan una persistencia de la burbuja. Si consigues, no es que tenga más burbuja, sino que parece que cada burbuja esté dividida en muchas micro burbujas, ¿no? Esto por un lado. Que pasa que si este cava fuera joven, seguramente las burbujas serían más grandes. A lo largo del envejecimiento no pierde burbuja, pero sí se dividen y está la misma cantidad de burbujas, pero más dividida y más pequeña, con lo cual la sensación es mucho más de mousse, mucho más crujiente en boca, como más sedosa. Entonces hay otro tema también. El hecho de haber estado 5 años en contacto con las lías, es decir, con las levaduras, allí en un momento de la exposición os he dicho que se ha producido lo que se llama la autólisis de la levadura. ¿Qué es la autólisis? La autólisis es un proceso que se produce a la levadura cuando la levadura muere, cuando la levadura ha dejado de fermentar porque ya no tiene más azúcar, porque el grado alcohólico es elevado, porque el carbónico es elevado y la presión le hace insoportable, la presión de casi unas 6 atmósferas dentro de la botella, la levadura muere y no tan solo muere, no tan solo nos han refermentado el vino, sino que además nos va a ceder una parte de su cuerpo. Es decir, la corteza de la levadura está cargada en manoproteínas y es lo que va a hacer que esta burbuja sea mucho más sedosa, permanente en boca y el tacto en boca nos acompañe y no predomine. Una pregunta de Dani, además a nivel consumo. Bueno, destaca un poco el común denominador, es que es un cava muy bien envejecido. Y nos preguntan cuánto tiempo crees que va a aguantar en buena forma. Pues la verdad es que cada día aprendemos con estos productos, porque yo pensaba que iba a aguantar 3 años y medio, ya llevamos 5 y ya ves cómo está. Cada día aprendemos y cada vez sabemos que sabemos menos, ¿no? Es difícil predecir cuánto tiempo va a durar, pero yo creo tranquilamente que con la acidez que tiene y el pH que tiene, este producto, 2 y 3 años en bodega podría aguantar perfectamente. Sí que va a haber una evolución, sí que va a haber una pérdida o transformación de esta fruta que tanto nos gusta, pero podría aguantar 2 y 3 años más perfectamente, en buenas condiciones, ¿eh? Antes de degollarse y cuanto más baja sea la temperatura, mejor. Si son 12, mejor que a 14 grados. Bruno, me preguntan también que recordemos los porcentajes de cada una de las variedades y sus orígenes. Sí, mira, voy a poner el plano un 2 segundos, a ver si encuentro la diapo. Luego os hablaré de un tema que creo interesante hablar. Mira,
Ya podemos pasar la diapo ya, sí. Aquí veis el mapa en donde están nuestros distintos viñedos. ¿M? Entonces, por un lado, hemos dicho que Jaume lleva Chardonnay. ¿Veis dónde está? Está en la zona de cerca de Lérida, en la zona de Costés de Segre. Allí aproximadamente, para este producto tenemos un 45% aproximado. Pinot Noir. Pinot Noir los viñedos están situados también a unos 80 kilómetros de la costa, también es zona continental, y están en las espaldas del Priorato, es decir, hay una montaña, por un lado tenemos el Priorato y por el otro lado tenemos nuestros viñedos que están en la zona de Conca de Bárbara. Allí tenemos el Pinot Noir, un Pinot Noir que tiene entre 25 y 28 años de edad, con lo cual es un Pinot muy estable, que no depende de la climatología tanto para dar calidad. Y es un Pinot Noir muy mineral. De hecho, con este Pinot Noir también hacemos un rosado, el rosado vintage del 2011 ahora. El Pinot Noir tiene un 45% en esta ocupada, o sea, sería 45 de Chardonnay, 45 de Pinot Noir, y Xarel·lo procede de una zona en el sur de Vilafranca del Penedès, está a unos 30 kilómetros del mar y es un 10% de Xarel·lo, pero si probáis el Xarel·lo es increíble, porque tiene una definición tan buena en boca como vino base que es alucinante, la verdad. Me preguntan por aquí también si cada año repetimos el cupaje, los porcentajes de cada uve, o cada año lo vamos variando. No, básicamente lo que sí que queremos es que intervengan por un lado Chardonnay, por el otro lado Pinot Noir y por el otro Xarel·lo. Pero esto no quiere decir, depende de los años, depende de los años. Tenemos que conseguir un equilibrio entre acidez, entre grado, entre fruta, entre untuosidad. Lógicamente, los datos analíticos son importantísimos, pero es más importante aún la cata. Entonces, entre los datos analíticos y la cata, vamos a decidir. A veces le ponemos un 2, un 3%. Tenemos los distintos jaumas que tenemos posteriores al 2008. Ahora no recuerdo exactamente la composición varietal exacta, pero sí que vamos variando. No podemos hacer siempre lo mismo. Sería muy aburrido. Por aquí, hablando de variedades, estoy recopilando, Bruno, algunas preguntas sobre variedades para centrarnos en este tema. ¿Desde cuándo estamos utilizando la Chardonnay y la Pinot Noir? Que son variedades que no son autóctonas de la región. Bueno, a veces me pregunto cuántos años necesitamos para considerar una variedad como autóctona, porque en el caso del Chardonnay fuimos los pioneros del Chardonnay en España, en el mundo del cava, y estamos haciendo ANA desde creo que es el 1980, ¿sabéis? Los 84 más o menos, 84, sí. Entonces, desde 1984 hemos ya trabajado con el Chardonnay. Por lo tanto, imagínate, pues hace unos 30 años aproximadamente. En el caso del Pinot Noir, es una variedad mucho más reciente que fuimos los primeros en trabajar con Pinot Noir como rosado en el año 2000, creo que fue. En las vendimias del 2000 fue la primera vez que el Consejo Regulador nos permitió el trabajar con esta variedad. Y luego, para el Pinot Noir, también fuimos los primeros en hacer Blanc de Noirs, que fue en 2007. Fue el primer año que el Consejo Regulador nos permitió trabajar con el Pinot Noir para elaborar Blanc de Noirs. Están hablando, hay un pequeño debate sobre también a nivel aromático, entonces realmente sorprende la amplitud y la complejidad de aromas. Algunos incluso hablan de capas de canela, están hablando sobre algunos matices anisados. No sé qué aportarías a nivel olfativo, ¿no? De de estas notas. Hombre, yo canelas, la verdad es que me va muy bien que me comentéis cosas porque así tengo más inspiración cuando defino los productos. Pero sí, las notas de canela yo creo que son debidas a este envejecimiento porque las frutas no dan canela, no dan carácter de canela, pero sí que hay las notas anisadas a mí me encantan y yo creo que viene del Xarel·lo. Si probarais el Xarel·lo como vino base, pues es totalmente distinto a los otros dos. Bueno, realmente las tres son distintas, pero en el caso del Xarel·lo sí que ves que se refleja el viñedo. Cuando piensas en Xarel·lo,
piensas en campo de Mediterráneo, notas de hinojo, de laurel, notas de tomillo, piensas en las Baleares, en este estilo de connotaciones, ¿no? Nunca pensarás en el charero, por lo menos yo, nunca voy a pensar en los melocotones que puedan salir en el chardonnay o en las flores blancas que puedan salir o los melones que puedan salir en las notas del macabeo, ¿no? El charelo es completamente una variedad, además que es muy nuestra, porque yo creo que la zona del Cava es prácticamente la única zona en donde se planta. Yo por lo menos no he visto, pero podría ser, estas notas pueden salir del charelo. Hemos estado hablando ya antes sobre la burbuja, digamos sobre el carbónico, pero nos pregunta Mario, que se ha incorporado un poquito más tarde, que de qué depende, ¿no?, la cantidad de burbuja y la finura de la misma. Él ve que en este cava hay mucha burbuja muy fina y muy persistente. Sí, bueno, a veces hay una confusión en el mundo del cava. La burbuja al principio de la exposición he comentado, o no sé si he llegado a comentarlo, disculpar, que un cava es un vino refermentado. O sea, un vino base, un vino tranquilo, un vino que no tiene burbujas, se embotella, se le añaden levaduras y azúcar y se produce una segunda fermentación. El objetivo de producir esta segunda fermentación dentro de la botella es que en toda fermentación se produce gas carbónico, burbujas. En función de la cantidad de azúcar que nosotros vayamos a añadir en el momento del embotellado, vamos a tener más o menos burbujas. Para que tengáis una idea, cada 4 gramos por litro de azúcar va a originar una atmósfera de presión. Si le ponemos 24, pues serán 6 atmósferas de presión, siempre contado a 20 grados. Lo que pasa es que la sensación en cata va a ser totalmente distinta en función de las variedades que vayamos a utilizar. En el caso, es Mario, ¿verdad, Víctor? Que lo ha comentado, sí. Bueno, en el caso, a lo mejor, bueno, ha dicho Víctor que tú te has incorporado un poco más tarde, pero bueno, me voy a repetir. En el caso de utilizar variedades como Chardonnay o Pinot Noir, va a ayudar a que la burbuja sea mucho más sedosa, y incluso como jóvenes también, pero en el caso de cavas que van a prolongarse en el envejecimiento, estas levaduras que hemos añadido van a morir, van a ceder una parte de su pared, de la corteza de las levaduras, y van a conseguir que nuestro cava tenga la misma cantidad de burbujas en cuanto a presión, pero que la sensación y el tamaño de las burbujas sea mucho menor. Bruno, me preguntan si cada año se hacen las mismas botellas de Jauma. No, no. Mira, depende de dos cosas. Por un lado, depende de la vendimia, que es lo más importante. Depende de cómo ha ido la vendimia. Y por otro lado, depende de los stock que vayamos a tener nosotros en cavas. Es tan importante hacer un buen vino base como saber el número de botellas que sabemos que somos capaces de vender, por lo tanto envejecer. Es peligrosísimo hacer más cantidad de botellas de las que somos capaces de vender. Es tan importante hacer un buen producto como tener una buena gestión de stock. ¿Y cuáles serían las añadas? Porque esto es una añada 2008. ¿Sí? ¿Cuáles serían de los últimos años o de los venideros Jaumas las añadas que consideras que van a tener, que van a estar mejor, vaya? Ya. La verdad es que yo tengo muy poca memoria, soy muy malo para las... Debería hacer un esfuerzo para acordarme de más de las buenas añadas y de las malas, pero mira, en los viñedos que tenemos en la zona de Costes de Segre es una zona de mucha sequía. Es muy árido el terreno. No es semidesértico, pero realmente es muy árido. Pero en cambio tenemos un canal, que es el Canal de Aragón, que atraviesa nuestra finca. Por lo tanto, tenemos agua. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que es muy difícil, y no me tachéis de pavero porque no lo soy, es muy difícil tener malas añadas en esta finca. ¿Por qué? Porque es tan seca que cuesta mucho tener ataques de botritis, o es difícil. Sí, podemos tener, y hay años mejores que peores, ¿eh? Pero así es que no recuerdo los años. Yo recuerdo quizá, no, 2012 estuvo muy bien, no os puedo decir, pero lo puedo consultar para otra vez. Está bien. Yo creo, Bruno, que nos indican que podemos pasar a la fase gustativa. Vale, ok. Me voy a poner un poquito más.
Bueno, aquí se sigue, yo creo que para que un cava lo podamos bordar, la intención es que cada una de las fases de la degustación se corresponda con la siguiente. Cuando tenemos una información en el visual o en la nariz, es bueno, yo creo que es bueno que se traduzca, que esperemos, que cuando catemos en boca vayamos a descubrir aquello que estamos esperando. Es una lástima que haya cavas que nos den una información y luego tengamos una sorpresa, ya sea buena o sea mala, ¿no? En boca. Entonces yo creo que aquí, en este cava, se corresponde exactamente con lo que estamos buscando. Si os fijáis, cuando paséis el paso en boca, tenéis estas puntas de acidez, estas puntas de frescor. Vuelve a aparecer todas estas notas afrutadas. Aquellas canelas o aquellos anises que hemos comentado alguno de vosotros, pues vuelven a aparecer en boca. Y por otro lado, esta acidez, por un lado, está equilibrada con el azúcar que lleva y por el otro lado, por la densidad que le ha aportado el envejecimiento. Entonces veréis que no es agresivo, veréis que es muy sedoso, que pasa bien y además tiene un posgusto muy largo. Yo me lo he tragado hace unos ya casi minutos y todavía me estoy acordando de este producto. Espero que os suceda lo mismo, no sé qué comentarios tendréis, pero realmente, producto limpísimo, no hay ni una reducción, ni una oxidación, ni una maderización, ni un alicorado. Sobre este tema, ahora que estás comentando, y aunque volvemos un poquito también a temas olfativos, GM se sorprende a nivel, digamos, olfativo de la ausencia de notas de levaduras o de las pocas notas de levaduras y sin embargo sí que se adivinan flores blancas, mentolados, una nariz, frutas blancas, una nariz limpia, fresca, un poco a nivel estilo, ¿no? Para un gran reserva, un estilo diferente. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Realmente es otro estilo, es totalmente distinto. Es que pensar que estos viñedos son únicos. No hay empresas que tengan estos viñedos en zonas tan continentales. Entonces sí estoy de acuerdo en que le falta notas de levaduras. Para mí las levaduras en la nariz no lo noto, pero en densidad sí noto algo más. Pero tiene una acidez tan marcada y un pH tan bajo que se mantiene joven. Por eso os he dicho al principio que yo creo que este producto puede alargar la vida. Y una vez degollado, os aseguro, hacer la prueba, tenerlo un año y medio, 2 años en casa y veréis cómo esta sensación quizá que encontramos a faltar de sedoso o de levadura se va a ir acentuando, pero iremos perdiendo la fruta que tanto queremos. Me preguntan si Jaume de Codorniu es el cava, digamos, el top de gama de Codorniu, si es el cava más caro que hay. Bueno, depende hay gente, mira, esto es curioso. Tenemos otros, ahora os explicaré, tenemos otros cavas por encima. Pero sí que es cierto que hay gente que dice, pues yo prefiero Jaume de Codorniu que los otros más caros, como son Gran Codorniu y Gran Reserva. De momento este es el producto más conocido y más de alta gama, es cierto. Pero hace un año hemos sacado al mercado esta colección de unos cavas que se llaman Gran Codorniu y Gran Reserva, que son monovarietales y que son del 2007. Y si los probáis alguna vez, es curioso porque siendo del 2007 se mantienen igual o más jóvenes que Jaume. O sea, son un año más viejo y todavía más joven. Y allí sí que se empiezan a apreciar más estas notas más oxidativas y estas notas más de sedoso en boca. Hablan, bueno, se ha abierto el hilo de la fase gustativo y estamos viendo que mucha gente habla sobre la cremosidad. Como Taes habla sobre la cremosidad, Dani también está hablando de la persistencia alta. Un poco háblanos sobre todo de la cremosidad y esta persistencia en boca. No, está todo ligado, es gracias al origen de las uvas, ¿no? Pero esta persistencia o esta sedosidad vuelve a ser lo mismo, el equilibrio ácido a azúcar en boca y este contacto con las levaduras. Entonces, si ahora estuviéramos, y nosotros hacemos productos de un cierto envejecimiento con variedades de Macabeo, Charelo, Parellada, y yo tengo buenos amigos que hacen productos con estas variedades. Si catáramos un producto de 6 años, como 5 años, como el que estamos catando ahora, con estas otras variedades, también disfrutaríamos mucho, pero nos saldrían otras notas mucho más secantes, mucho más austeras,
mucho más bruscas, que según la comida que vayamos a tomar, seguramente irían mejor, no lo sé. Pero es otro estilo totalmente distinto. Entonces, el trabajar con Chardonnay Pinot Noir es lo que consigues, el que sea esta frutosidad y esta densidad tan característica de este producto. Bruno, entre Chardonnay y Pinot Noir, ¿Qué? ¿con qué te quedas? Me gustan todos. No, no, mira, tenemos un producto que se llama Reina María Cristina. Reina María Cristina es un producto hecho con Pinot Noir 100%, un Blanc de Noir, y a mí me encanta, me gusta. Ahora estamos vendiendo en 2010, en casa tengo todavía el 2008, y es un producto muy goloso, muy apetitoso. No goloso en cuanto a azúcar, pero sí apetitoso, y es un producto que sorprende porque es un blanco, pero con características de cava rosado, de uva tinta, y quizá Pinot Noir, pero no lo sé, porque también Gran Codorniu, Gran Reserva, el Chardonnay sorprende porque salen las notas de mantequilla o más propias del Chardonnay. No lo sé, supongo que quizás sí el Pinot Noir, no lo sé, o el Charelo, es que no lo sé. Bueno, no, hay muchas felicitaciones, Bruno. Ay, qué Tampoco bien. no te quiero agasajar, pero Gracias. Hugo habla de una leve amargor, pero que no molesta para nada y que está bueno, muy de acuerdo contigo con lo percibido en nariz y que no defrauda de alguna manera. Y que con cada trago invita a repetir, ¿no? Es un poco el objetivo. Ahí destaca un poco que siendo un gran reserva, realmente es un cava que invita a repetir, a repetir copa continuamente. Sí, yo creo que es muy importante cuando hablamos del equilibrio en boca, es importantísimo la cantidad de azúcar que se añade en forma de licor de expedición. Si imaginamos un equilibrio en boca, o sea, o no, perdonad, ah, hay una tendencia, una cierta tendencia a hablar de brut, brut nature, extra brut, y a veces tenemos tendencia a calificar la calidad de un producto en función del contenido en azúcar. Yo creo que es totalmente, es una opinión personal, es totalmente erróneo. No podemos decir que un producto es mejor porque es brut nature. Es mejor si es mejor la calidad, pero no por llevar azúcar o no llevar. Entonces es importantísimo que este equilibrio intentar conseguir que sea el más óptimo posible. Porque si nosotros, imaginaros que esto es un equilibrio, el equilibrio acidez con el azúcar. Entonces, si no consigues este equilibrio, si por ejemplo tú tienes un producto aunque tiene más acidez que el azúcar que le corresponde, está desequilibrado y tienes una sensación secante, terrible, acidosa, que no es agradable. Si por el contrario en este equilibrio le añades más azúcar de lo que le corresponde, será pesado, será dulzón, dulzón pero pesado, no será lo que estás buscando. Entonces, por eso buscamos un equilibrio. Si tienes más acidez, más azúcar. Si tienes menos acidez, menos azúcar. Pero que el equilibrio siempre sea constante. Háblanos un poco, nos piden que hables un poquito más sobre la complejidad. Es decir, si tuvieras que decir a nivel fruta y aromas o más aromas más terciarios de autólisis, un poco, háblanos de qué es más, un cava más joven, más frutas blancas, más digamos más frescor, o es un cava que donde destaca más En Jauma, en en Jaume, Jauma. los aromas terciarios, los aromas de autólisis, etcétera. No, para mí sí que hay autólisis. Para mí hay autólisis, que es lo que nos aporta esta densidad. Pero terciarios se empiezan a apreciar, pero para mí no son predominantes ni mucho menos, ¿eh? Salen notas, sí que estas frutas o estas flores, es que lo estáis viendo como yo, ¿no? Que son estas frutas y estas flores que están en el inicio permanecen, para mí son más, casi más abundantes, pero entremezcladas con unos inicios de evolución. Oxidación no la veo para nada, veo una evolución positiva y limpia, y sí que a lo mejor estas notas de fruta fresca han dado lugar a una cierta compota o de una fruta más sobremadurada, pero muy lejos bueno, tiene un frescor muy grande. Bruno, nos preguntan algo sobre maridaje, para comenzar ya. Me Maridaje. imagino que es un cava muy gastronómico, ¿eh? Pero dicen que es muy polivalente en cuanto a maridaje
Y te preguntan concretamente si se arriesga y lo marida con postres de chocolate. Hombre, hay que ser atrevido, sí, pero yo para un postre de chocolate me gusta mucho o Reina María Cristina o me gusta mucho un producto, un rosado, nuestro rosado, un rosado me gusta mucho con los postres de chocolate, sobre todo si es una Sacher, en donde hay fresa, donde hay mermelada de fresa y chocolate a la vez, ¿no? Pero en este caso, y lo que sí hemos estado hablando es un producto sedoso, es un producto donde salen unas puntas de acidez fresco. Pues busquemos algo que sea parecido, que tenemos en el mercado, que tenemos en las mesas, que pueda ser sedoso, que pueda ser denso, que no sea secante. A lo mejor lo podríamos poner con un pescado con cremas blancas, podría ser. Yo nunca trataría un plato con setas, por ejemplo, con este producto, porque parece que las setas sea un enemigo de un producto fresco, ¿no? Para un plato de setas, pues yo buscaría más un producto más hecho con macabeo, charero, parellada o incluso con notas de madera en la composición. En este caso, chocolate ya he dicho que no, pasta, una pasta muy poco condimentada, no abusar de pimientas, no abusar de hierbas, sino cuanto más natural sea, más respeto al origen sea. Por ejemplo, carne a la brasa, a mí con este producto yo lo desaconsejo. Con un salmón muy bueno, que no sea ahumado o que solo tenga unas puntas de humo. Un pulpo a la gallega, a la gallega podríamos hacerlo, ¿no? Pero que no tuviera aquel pimentón tan fuerte, porque aquel pimentón son notas ahumadas casi. Entonces sería, no sé, o podríamos tomar unos langostinos, unas ostras, ya buscando sofisticación. Cosas salinas. Me gusta mucho tomar cosas salinas con este tipo de producto. ¿Mm? Preguntan por cocina japonesa, siguiendo Sí, en el tema de maridajes, ¿eh? Cocina japonesa, sí, sí. cocina más picante, con todas estas cocinas, ¿cómo iría? Yo picante, cuidado. Si es muy especiado, cuidado, porque entonces vamos a matar lo que estamos disfrutando ahora, este producto. A mí la comida japonesa me gusta mucho porque además es muy saludable. Entonces sí que notas de pescado crudo, sí, pero cuidado con la soja. No, no abusar de soja. Yo no pondría soja. Yo pondría una sal gorda encima. Eh, este tipo de comidas sí, pero cuidado con las salsas picantes y con las especias. ¿Mm? Carpachos, con carpachos excelente, con una ternera, un carpacho de ternera, buenísimo, un carpacho de pescado, extraordinario. ¿Eh? La gente se está recreando mucho a nivel Pues fase, dame pistas. fase gustativa otra vez. Están hablando que es un cava muy vinoso y con mucha presencia, que incluso con la burbuja tan fina y tan integrada llega a parecer un buen vino blanco de larga crianza, ¿no? Háblanos un poco de Sí, lo que ese pasa paralelismo. que cuando ponemos adjetivos es muy difícil interpretarlos. Yo puedo entender lo que es un cava vinoso, ¿no? Y por lo que veo, pues es un piropo, ¿no? Con lo cual, gracias. Sí que podría ser. Lo que pasa, vinos de blancos de crianzas largas, quizás estamos pensando en un chablis y aquí no hay madera, con lo cual los ahumados de oxidación del chablis, que a mí me encanta el chablis, pues aquí no salen, ¿no? Serían notas y notas de vinos criados no, salen notas oxidativas y aquí yo no las noto muchas, ¿no? Pero yo no las noto, pero otros las pueden notar. Bueno, yo creo que... ¿Qué les quieres decir a todos? Tenemos un montón de gente viéndonos en la cata virtual. Un poco mandarles un mensaje sobre la llamada de Codorniu y sobre Codorniu en general para poder ir despidiéndonos. Bueno, mira, con esta cata hemos pretendido acercarnos un poco más a vosotros, pero yo creo que ahora lo fabuloso es que vinierais a las bodegas para conocernos y para poder catar, hacer una cata de más productos y más en directo, ¿no? En donde tengamos más contacto. Eh, Nada, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros y sobre todo por vuestros comentarios. Que sepáis que este año os presentamos este producto, pero habrá más ocasiones, espero, para presentar otros productos y que estamos trabajando para conseguir que hoy sea bueno, pero mañana mejor.